Bueno, pues nada, buenos días a las 6-7 personas que tenemos en línea. Perdonad los 2 minutos de retraso y vamos a arrancar. Sabéis que podéis participar a través de la columna de la izquierda, como si fuera un Skype normal, hacéis preguntas y en principio todos vuestros micrófonos están operativos, así que también podréis funcionar por ahí, ¿vale? Vale. Si queréis, si veo que hay mucha cacofonía, pues ya intentaré que no habléis todos al mismo tiempo o cortar algún micrófono, pero bueno, somos, creo que Aurora, a ver que os vea, María Dolores, Sara, Patricia, Isa Forteza, no sé quién será. También hay otra compañera por ahí, ¿vale? Así que nada, vamos a arrancar. Vais a ver la presentación y como os digo, quedará grabado. Estaremos 1 hora, pero en cualquier momento que queráis hacer preguntas, pues encantado, ya sea en voz o a través del chat. Bueno, pues allá vamos. Introducción a la detección de menores víctimas de trata, ¿no? Dejadme que os enseñe la primera diapositiva. Unas reflexiones, ¿no? Hace unos años los niños eran niños, de repente dejaron de serlo y son menores. Eso es una consideración estrictamente jurídica. Y es verdad, yo soy abogado en ejercicio, también he sido educador social y hay que enfatizar que en España uno es niño hasta los 17 años, 364 días, 23 horas y X minutos. Porque a veces visualizamos la infancia solo como la infancia pues más obvia, ¿no? Niños pequeños, 4, 6, 8, 10 años, pero los adolescentes y los de 17 años también son niños y niñas, ¿no? Y a veces el concepto menor quizá los juridifica y perdemos ahí unas claves de ternura y de accesibilidad que pueden ser importantes, ¿no? Y luego Enrique Martínez Reguera, que es de quien he cogido esta cita, nos hace otra cita también interesante, ¿no? La solución tiene que ser coherente con la naturaleza del problema. La pedagogía bajo un sistema de miedo es imposible. Y es verdad que los sistemas de protección en España, los sistemas de detección, los servicios sociales, para muchas de los menores con los que queremos trabajar, son amenazantes. Dice Elena Maleno, que ha trabajado mucho en la frontera sur, en Melilla, y de hecho ahí está trabajando Caminando Fronteras, y que ha hecho trabajos con Women's Link, como las mujeres y las menores subsaharianas le tienen... Alguien tiene por ahí un teléfono. Le tienen más miedo a los sistemas de protección, le tienen más miedo a la policía española, a los servicios sociales españoles, a los educadoras españolas, que a la mafia. Porque la mafia por lo menos saben cómo funciona, saben que si pagan, cumplen más o menos, o por lo menos esa es su expectativa. Pero cómo funcionan los servicios sociales, si me retiran al niño no lo vuelvo a ver, si me encierran podré salir, me deportarán no me deportarán. Entonces es curioso que tenemos un sistema de protección donde el destinatario de la ayuda no nos reconoce como ayuda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imaginar que encontramos un náufrago al cual le tiramos un salvavidas, pero el náufrago no reconoce el salvavidas, entonces por supuesto que no se agarra a él, ¿no? La identificación es un proceso doble. Nosotros tenemos que identificar al menor, a la menor, pero también tenemos que ser identificados por ellos, porque si nos viven como amenaza, pues difícilmente se vendrán a nuestra propuesta educativa. Veis ahí una diapositiva que nosotros utilizamos mucho en los cursos. Es el típico ejercicio que nos ponen cuando hacemos el carnet de conducir, el daltonismo, ¿no? Y lógicamente los que no somos daltónicos, pues vemos un 12. Pero no es que veamos un 12, sino que reconocemos un 12. Mi hija, Daniela, que tiene 5 años, ahí ve colores, pero no ve un 12 porque no está alfabetizada. Entonces nosotros necesitamos alfabetizarnos en la realidad para poder reconocerlo. Hay algún participante que tiene unos ruidos de fondo, igual nos está atendiendo desde el cuarto de baño. Sí. Os voy a tener que moderar y cortaros todas las... A ver, salid del cuarto de baño, por favor. Vale, venga, seguimos, lo más importante. Entonces, muy importante estas dos ideas para empezar. 1, nosotros identificar, pero ser identificados también. Y 2, para identificar hay que reconocer. Os decía, mi hija ve este dibujo y no ve un 12, ve colores. Porque no está alfabetizada, no conoce todavía los números, tiene 5 años. Entonces nosotros podemos mirar la realidad, que es un poco la transparencia siguiente que os quiero poner, podemos mirar la realidad, ver una muchedumbre y no ser capaces de identificar los casos, ¿no? Y de eso va este curso, ¿no? De alfabetizarnos, de tener los conceptos básicos de lo que es el tema de trata para empezar a reconocernos. Bueno,
dejarme que empecemos ya con algunas claves potentes, ¿no? Se habla de la trata como la esclavitud del siglo XXI. Y es interesante, ¿vale? Y aporta algunas claves, pero también tiene algunos inconvenientes. Llamar a la trata esclavitud del siglo XXI potencialidades, ¿no? Que las tenéis ahí sobre la pantalla. Es fácil de comunicar y entender, ¿no? Cuando yo le digo a mi familia, pues trabajo en trata, pues no entienden nada. Pero les digo, trabajo contra la esclavitud del siglo... Ah, entonces sí, se entiende, ¿no? Y en este sentido también es fácil de generar sensibilización, ¿no? También me gusta llamar a la trata esclavitud porque enfatiza lo que tiene de violación de derechos humanos, ¿no? Es una forma extrema de violación, ¿no? Y todo el mundo lo entiende, ¿no? La esclavitud, pues las personas pierden autonomía sobre su vida, se cosifican, etcétera. Bueno, pues aquí hay unas potencialidades de comunicación muy interesantes. Y luego una potencialidad no de comunicación, sino práctica. Si la trata se asimila a esclavitud, es un argumento para solicitar asilo. Y esto no es baladí. En este curso no nos da tiempo a desarrollar estas claves, pero también es importante, ¿no? Si la trata es esclavitud, la esclavitud da derecho al asilo, ¿vale? Entonces aquí hay importantes. Pero también hay algunas desventajas, ¿vale? La iconografía no siempre coincide. Cuando nosotros pensamos en esclavitud, pues seguramente tenemos estas imágenes un poco de las películas de Hollywood, ¿no? Donde pues van recorriendo una serie de personas puestas encadenadas, controladas por un capataz en un algodonal, ¿no? Y entonces esto pues no coincide. Y cuando miramos a la realidad de la esclavitud del siglo XXI, pues como los iconos no coinciden, no somos capaces de reconocerlo, ¿no? Porque las mujeres no están siempre, de hecho en muy pocas ocasiones están encadenadas, no hace falta, ¿no? Basta un móvil, no hay un capataz que las vigila, ¿no? Hace falta un miembro de la mafia en su país de origen y otro por aquí para tenerlas suficientemente controladas, ¿no? Entonces la iconografía a veces nos hace perder nuestra capacidad de reconocerlo, ¿no? Luego hay algunas otras claves, ¿no? Pero que tengo aquí a mi técnico que me está trasteando al mismo tiempo que hablo, ¿vale? Distintos grados de comisión quedan invisibilizados, ¿no? La trata, para ser víctima de trata, basta con ser captado, basta con ser trasladado y, por supuesto, si ya eres explotado, ya eres víctima de trata con todo el recorrido, pero basta la captación y el traslado, basta los primeros elementos de la comisión del delito para que tener una víctima de trata, ¿no? No hace falta tenerlo todo, ¿no? Y entonces esto queda a veces invisibilizado, porque cuando haces procesos de identificación en el aeropuerto, pues la gente viene pues con sus maletas, a veces perfectamente vestido, perfectamente tal, y entonces no se les reconoce, ¿no? Y luego hay algunos tipos de explotación que también quedan invisibilizados. Cuando pensamos en esclavitud, muchas veces pensamos en esclavitud sexual, pero no pensamos en otro tipo de esclavitud. En esclavitud para la mendicidad, esclavitud para la comisión de pequeños delitos, esclavitud para el tráfico de órganos, esclavitud para el servicio doméstico. Entonces, vemos que considerar a la trata esclavitud tiene ventajas en términos de comunicación, tiene ventajas en términos prácticos, de solicitud de asilo, incluso argumentos jurídicos, pero tiene algunas desventajas en otros términos, ¿vale? Tiene desventajas en que invisibiliza otras formas de explotación. Ahora mismo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya dice que a nivel mundial hay más víctimas de trata para explotación en el mundo laboral que para explotación en servicios sexuales, ¿no? Y sin embargo, estas otras formas de explotación pues quedan invisibilizadas, ¿vale? Vamos a desarrollar un poco esta idea, ¿no? Veis ahí la iconografía, que es verdad que a veces coincide, ¿no? Tenéis ahí a la derecha pues un póster de un congreso que hubo en Granada, ¿no? La esclavitud existe, y es verdad, ¿no? A mano izquierda tenéis, por ejemplo, una fotografía de un caso real de una mujer a la que la mafia literalmente le tatuó el dinero que le debía, ¿no? Entonces, a veces coincide, y esto es cierto, pero otras veces pues no coincide, ¿no? Uno piensa en esclavitud y pues, le puede venir a la mente un barco negrero, pero claro, cuando pasa delante de un hotel de 5 estrellas, pues no reconoce que ahí puede haber explotación sexual, por ejemplo, ¿no? Y yo soy de Madrid y hay hoteles de 5 estrellas donde se consumen servicios sexuales en condiciones de explotación, pero sin ningún pudor, vamos. Pero como la iconografía no conduce, no encaja, pues uno piensa, bueno, solo tiene que ver con clubs, con luces de neón en las carreteras por donde pasan camioneros, y no tiene que ver con eso. O, por supuesto, lo que os decía, otras formas de explotación, ¿no? Explotación en talleres fabriles, en explotaciones agrícolas,
para mendicidad y últimamente estamos detectando también para la comisión de pequeños delitos, ¿no? Utilizar a menores para la comisión de pequeños delitos. Esto, vamos, yo trabajé en América Latina y esto se veía mucho en Colombia, ¿no? Donde se utilizaban los menores no para la comisión de pequeños delitos, sino para la comisión de grandes delitos, ¿no? Como sicarios. Pues todas estas cosas que pasan en otros lugares del mundo, pues poco a poco empiezan a pasar en nuestro entorno, ¿no? Y si no somos capaces de alfabetizarnos, pues no las vamos a reconocer. Vale, dejadme que salte por un tema de tiempo. La presentación la subiré a la plataforma, ahí quedará toda entera, pero bueno, voy a trabajar sobre algunas claves más potentes. Ya tenéis explorado los temas de la plataforma, así que el protocolo adicional contra la trata, donde se define el concepto de trata, pues lo manejáis de sobra, ¿no? Atención a una clave, ¿no? La trata es reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción. Esa O que hay ahí, parece baladí, es muy importante. Quiere decir que la trata no es el sumatorio de todos estos procesos, reclutamiento, transporte, etcétera, etcétera, sino que cualquiera de estos elementos ya da lugar a trata. ¿Vale? Y en España todavía la Fiscalía sigue teniendo una interpretación de sumatorio, busca un reclutamiento, transporte, transferencia, albergue y recepción. Y no es necesario. La ley dice, basta con el reclutamiento, basta con el transporte, basta con la transferencia, basta con el albergue, ¿vale? Para tener la comisión del delito. ¿Por qué existe la trata? Pues sería muy interesante trabajar, ¿no? Bueno, ahí tenéis un montón de causas, ¿no? Por pobreza, por desestructuras sociales, porque el mercado ha conseguido convertir a las personas en mercancía. Bueno, hay todas estas causas, pero hay una que a mí me gustaría enfatizar, que es esta que veis aquí, el cómo la infancia, bueno, tenéis ahí, ¿no? Erotización de la infancia, la moda más peligrosa del siglo XXI. Cómo la infancia está siendo privada un poco de sus características más principales, no solo de inocencia, ¿no? Sino el tipo de ocio, el tipo de consumo, el tipo de educación y cómo la edad de infancia se va reduciendo cada vez más, la adolescencia parece que se va prolongando más y los derechos de los niños y de las niñas pues pasan a ser más bien derechos de consumidores y son consumidores y pasan a ser consumidos. Es una lógica perversa, ¿no? Como el mercado, con la desprotección muchas veces de todo el entorno social, los convierte primero en consumidores, pero finalmente los convierte en mercancía, ¿no? Es alucinante si ponéis la televisión, los dibujos animados que ven los niños, es alucinante si vais a comprar ropa para niños, veis como a partir de los 5, 6, 7 años las tallas, como es alucinante si veis los juguetes, todo esto va contribuyendo, ¿no? A una erotización de la infancia y una cosificación y a una pérdida de unos derechos de infancia que, como una forma de violencia de género pues muy extrema, bueno, pues llega a que haya gente que consuma servicios sexuales provistos por menores y que no tengan el más mínimo pudor, ¿no? Vale, entonces atención ahí a las claves de lo que es la trata, ¿no? Actos, medios, colocar y retener a la persona y explotación. Cuando nosotros nos enfrentamos a una entrevista con un menor, lógicamente el menor o la menor no nos va a narrar linealmente la definición de Palermo. No va a empezar por, mira, estos son los actos, estos son los medios, estos son la explotación. Pero uno tiene que tener en la cabeza esta estructura para ir colocando la información de una manera ordenada, ¿vale? La siguiente diapositiva a mí me ayuda mucho a explicar esta idea que quiero, ¿no? ¿Vale? Incluso, bueno, la veis ahí, ¿no? Veis que hay emerge del fondo, emerge un cubo, ¿no? Que está compuesto simplemente por pequeñas piezas de información, que son círculos negros que tienen pues hendiduras en blanco. Pero cuando tú tienes la visión global, efectivamente lo que emerge es una imagen distinta a que si la tomas en trocitos. A mí me sirve esta metáfora cuando trabajamos en la identificación con menores. Me sirve esta metáfora porque el menor nos va contando cosas que yo voy colocando en una estructura mental. Puede empezar por relatar cosas en su país de origen, puede empezar por relatar cosas que le han pasado al final de su trayectoria, puede empezar por distintas cosas, ¿no? Pero lo que es importante es que tú vayas colocando todo el relato para que la historia emerja. A veces, en la cultura occidental, nosotros tenemos una idea muy lineal y secuencial de cómo son las historias, ¿no? ¿Por dónde empieza una historia? Por el principio, ¿no? Entonces, principio, presentación de personajes, nudo, drama, desenlace. Y quieras que no, cuando afrontamos la historia
empezamos a recopilar la historia con los menores, quieras que no, esperamos un poco que ese sea el recorrido, ¿no? Entonces tenemos que tener una tolerancia a una historia que va a ser caótica, a una historia que va a ser desordenada, a una historia donde no va a estar claro cuál es el nudo, dónde empieza el nudo, cuáles son los personajes, que los personajes van a ir cambiando, ¿vale? Hay que tener toda esa tolerancia para que al final la historia emerja. Me parece que es una de las palabras claves. Los menores no nos cuentan historias, nos aportan datos con los que construir historias. Bueno, vamos a recorrer mínimamente las claves de lo que es la trata para poder tener claramente la imagen que queremos que emerja. Por supuesto, los actos, ¿no? Reclutamiento, transporte, compraventa. Pero atención a los actores. Es muy interesante, a medida que uno va hablando con los menores en los procesos de identificación, que son procesos, que no es solo una entrevista, el ir haciéndose un mapa de actores, porque van a aparecer muchas personas, van a aparecer reclutadores, que pueden ser mafias, pero que pueden ser familias, que pueden ser amistades, pueden ser grandes organizaciones o pequeñas organizaciones, ¿no? Va a aparecer transportistas, que pueden ser agencias, anunciantes, falsificadores, funcionarios, transportistas, ¿no? Van a aparecer gente que ha manejado dinero negro, van a aparecer banqueros, prestamistas, hoteleros, y luego, por supuesto, albergues, dueños de club, karaoke, y finalmente clientes. Y lo digo porque muchas veces en todo el escenario de actores que están implicados, a veces algunos postulados enfatizan mucho el tema del cliente, y es verdad, ¿no? Claro, si no hubiera clientes, pues no habría trata. Pero si no hubiera cloacas fiscales, tampoco habría trata. Si no hubiera fronteras absolutamente porosas y corruptas, pues tampoco habría trata, ¿no? Si no hubiera una indiferencia tan colectiva a estos fenómenos, pues no habría trata, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que enfocar a los clientes como un actor, pues por supuesto que sí. Pero hay muchos otros actores que también escapan del foco, ¿no? Se van, si me permitís la expresión, se van de rositas. Y ahí tenéis una noticia que quería compartir con vosotras del canal del Sur, no me acuerdo exactamente qué medio es, pero habla de niñas españolas convertidas en esclavas sexuales en Galicia. Lo quería poner para que también empezáramos a darnos cuenta que la identificación de menores no siempre tiene que ver con menores nigerianas o con menores rumanas o menores latinoamericanas, que la trata ya está en España, ya alcanza a la ciudadanía nuestra. Vamos, que la trata no es culpa de las víctimas, es una cuestión simplemente de conseguir que el contexto de derechos humanos esté suficientemente degradado para captar menores. Entonces hay niñas españolas que viven en un contexto, bueno, que nos es muy familiar y que se supone que es de derechos humanos, que ya son perfectamente captadas, esclavizadas y explotadas en Galicia, ¿no? Muy interesante para descubrir que es que no hay perfiles, no hay el perfil de niño, el perfil de menor, es esto, no, hay contextos. Si tú consigues degradar un contexto, da igual en Huelva, da igual en Lagos, da igual en Mumbai, da igual en Lima, conseguirás traficar con niños, ¿vale? Algunas claves, ¿no? Más también de los actos. Bueno, los actos eran estos, los medios. Atención al tema de Internet, sobre todo con adolescentes. Estamos intentando colonizar el espacio de prevención, es decir, tener una mirada pues a través de educadores, de servicios sociales, de policías, etcétera, etcétera. Pero hay unos de los ecosistemas que tenemos más abandonados, sobre todo los educadores y las educadoras, lo digo por lo que me toca, que son las redes sociales, ¿no? La velocidad de redes de conocimiento que tienen los adolescentes en redes sociales muchas veces supera a la de sus maestros, a la de sus adultos, y los coloca en unas condiciones de vulnerabilidad increíble. Entonces, una herramienta muy complementaria de este curso de detección sería el seguir alfabetizando en redes sociales para colonizar un espacio. Hay que tener una mirada de prevención y de detección no solo en los ecosistemas en los que habitamos, educadores de calle, servicios sociales, los colegios, los hospitales, las fronteras, los aeropuertos, por supuesto que sí. Pero es que en Facebook, en Snapchat, en Twitter, en Badoo, en todas las herramientas que además serán cada vez novedosas y cambiantes, donde estén los menores, ahí tenemos que estar. Si no, no va a ser imposible hacer la prevención, ¿vale? Respecto a los medios, poner este énfasis en la necesidad de colonizar los medios digitales, ¿no?
Otras claves sobre los medios, ¿no? Qué importante, ¿cómo decir esto? El miedo es un tema cultural. El cómo se amenaza y se consigue coaccionar a un menor o una menor puede ser muy distinto, aunque igualmente eficaz, en Nigeria, en Rumanía, en Huelva o en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, nos encontramos, por lo menos desde la experiencia que nosotros trabajamos en la Fundación Amaranta y con las otras obras sociales de adoratrices con las que coordinamos, en nuestra experiencia casi un 45-50% de las personas con las que trabajamos son de origen nigeriano, ¿no? Ahora empiezan a aparecer también mujeres asiáticas. Bueno, todo esto es un desafío cultural tremendo. Y una de las claves que está emergiendo es cómo trabajar el vudú, cómo conseguir desmontar el vudú para que no sea una herramienta de coacción y de miedo tan eficaz, tan eficaz. El vudú es una religión, es una creencia, funciona muy eficazmente y consigue que muchas personas sean incapaces de denunciar o incluso cuando denuncian prefieran volver a las redes. Entonces necesitamos formación no solo en identificación, necesitamos formación también en habilidades culturales, en entender las claves culturales por las cuales se amenaza a la persona para poder ofertar una ayuda que la otra persona reconozca. Y las claves espirituales, las claves de creencias en las que habitan y las que asumen mucha de la población, sobre todo de origen subsahariano, a veces se nos escapan. Y si no somos capaces de abordarlas, simplemente los menores no nos reconocerán como ayuda, ¿vale? Y sin embargo, este medio de coacción tan eficaz para las mujeres, las menores subsaharianas, es completamente distinto por ejemplo, en las mujeres, en las menores con las que trabajamos de Europa del Este, completamente distinto, ¿no? Las claves en Nigeria son mucho más redes, mafias, donde las familias muchas veces están implicadas, donde el proceso migratorio forma parte de la cultura, donde la familia decide qué menor mujer va a salir a Europa, va a viajar y se va de algún modo sacrificar por la familia. Es una estructura cultural completamente distinta a cuando nos encontramos con una menor de origen rumano que muchas veces ha sido traficada no desde una red, sino desde lo que se llama la técnica del loverboy, ¿no? Un sujeto, un individuo, un muy pequeño grupo que enamora a una adolescente en un pueblo de Bosnia, le promete, pues si me permitís, el oro y el moro, se la enamora, se la trae a España, la vende y luego vuelve a por otra. Cuando la chavala descubre dónde se ha metido, pues se la somete con violencia extrema y ya está. Son claves muy distintas. El papel que juegan las familias es muy distinto, las claves policiales son muy distintas y cómo ofrecernos como ayuda pues son cosas muy distintas. Vale. Mira, aquí tenéis un ejemplo de una de las redes que nosotros, una de estas mujeres que denunció a este personaje, alias Cara de Cerdo, estuvo en uno de nuestros proyectos, ¿no? Cómo se emplea violencia extrema, un grado de violencia que a nosotros nos resultaría sorprendente. Pues bueno, hay torturas, hay vejaciones, hay violaciones. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Y por otra parte es muy eficaz para controlar a las mujeres, evidentemente, y para amenazarlas. Pensar que el delito de trata, la única prueba que al final va a ser eficaz para conseguir una condena de los tratantes es el testimonio de la mujer. No hay otra prueba. Cuando tú traficas con droga, pues si te pillan con los 5 kilos de droga y tienes una foto llevando la maleta, bueno, pues ahí hay una prueba. Cuando traficas con armas, pues ahí están las armas. Pero cuando eres tratante de mujeres, si no conseguimos un testimonio sólido y sostenido de una mujer, no hay nada, no hay delito. Entonces las mafias, que saben que se están jugando, ahora el delito se castiga en España entre 5 y 8 años de cárcel, pero con posibilidades de llegar a 12 y más. Si las mafias consiguen disuadir, y por supuesto que lo intentan, los testimonios de las mujeres, pues no hay nada. Y las mujeres la verdad es que se juegan la vida. Lo digo porque a veces inconscientemente podemos estar empujando a las menores a denunciar, a ir a la policía, ¿no? Lo vivimos así como, no con una banalización,
pero quizá con una titularidad de derechos como si eso, como lo que yo haría, ¿no? Pues porque yo soy titular de derechos, vivo en un contexto de derechos humanos, tengo todos estos conocimientos, pero a veces podemos estar empujando a las menores a una situación de violencia o de riesgo que nosotros no conocemos y que nunca hemos vivido. Hay que tener en cuenta que la ley de testigos protegidos en España es muy endeble, que todo el proceso penal suele estar cargado de una revictimización muy potente. Al final el abogado de la otra parte tiene acceso a la identidad del testigo protegido, al final se le reconoce, al final tampoco se le provee con una ayuda, pues con esta imagen a veces fantasiosa que tenemos en Estados Unidos, ¿no? De que te hacen, cambias de identidad, cambias de domicilio, te dan otro trabajo. No, nada de eso ocurre en España. Cuando una menor denuncia, pues se está jugando cosas que nosotros no podemos imaginar, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Esto, tenerlo en la cabeza, y otra cosa, que no hace falta denunciar para ser identificada como víctima de trata. Por supuesto, si identificas, colaboras con la justicia, los procesos de identificación son más fáciles, la policía es más colaboradora, pero es verdad que el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería dice que y también el convenio del Consejo de Europa, las directivas europeas, dicen que la colaboración con la justicia no es requisito para ser identificada como víctima de trata. Existe un procedimiento por razones humanitarias donde una persona, un menor particularmente, adulta también, puede acceder a todos los privilegios y a todos los derechos que da el ser identificado como víctima de trata sin haber pasado por el proceso de denuncia. ¿Vale? Es muy importante. Bueno, y hablábamos entre los medios que hay para conseguir que los menores sean víctimas de trata. A veces los propios menores son el medio con el cual se coacciona a las adultas para ser víctimas de trata. Hace años se hablaba de los niños ancla, las niñas ancla. Ya hemos trabajado en Andalucía y con distintas ONGs y parece que esa realidad ya no existe, ¿no? Se intentaba que las mujeres cruzaran la frontera con un menor, porque al estar a cargo del menor, el menor tenía una protección especial, entonces eso se extendía a la supuesta madre, que luego no lo resultaba ser, etcétera. Bueno, las mafias ya han descubierto que no necesitan un niño ancla, que ya pueden llevar al niño original, si me permitís, ¿no? Al niño biológico, ¿no? Y es tremendo cómo operan estas mafias, sobre todo en la frontera sur, ¿no? Se deja embarazada a las mujeres y se las trafica con su propio hijo, vamos, no hay ningún problema, ¿no? Entonces lo que estamos viendo también es lo difícil que es conseguir que las mujeres acudan a ayuda, no ya que se autoidentifiquen, sino que acepten la ayuda, cuando otro de los medios muy eficaces para tenerlas amenazadas es el tener a sus hijos secuestrados. Y a veces estos menores secuestrados a veces están en su país de origen, a veces están en Nigeria, a veces están en Paraguay, a veces están en Rumanía, y es verdad. Pero en muchas ocasiones la mujer ha podido cruzar la frontera y el menor está aquí en España. ¿Vale? Entonces tenemos a dos víctimas. Tenemos a la víctima que tenemos delante, que puede ser una adulta, pero por extensión tenemos al menor que está siendo secuestrado y retenido, pero en el propio territorio español. Fijaros lo complejo y lo que se juega la mujer si decide colaborar o no decide colaborar con la justicia, ¿no? Por eso, cuando uno va entendiendo la complejidad de la situación, entiende las cifras relativas que hay respecto a este tema. El defensor del pueblo en algún momento hablaba de 14, 15.000 mujeres víctimas de trata. Cuando uno va entendiendo los medios por los cuales estas mujeres son coaccionadas, entiende cómo apenas unos pocos cientos se arriesgan a denunciar, ¿vale? Y sobre todo que como del montón de menores que hay, pues apenas la fiscalía lleva detectados, pues es que no llegan ni a una docena. ¿Vale? Bueno, vamos a ampliar también el foco, ¿no? Os decía, ¿no? Como formas de explotación no solo está la explotación sexual, que es verdad, que es una de las formas de explotación que tenemos, sino también hay explotación para el servicio doméstico, hay explotación en el mundo del deporte, ahí os pongo ahí algunas claves, ¿no? Hay explotación también para la mendicidad, para la comisión de pequeños delitos, ¿vale? Entonces es importante tener una mirada amplia de todos estos temas, ¿vale? Bueno, déjame verificar a ver si consigo, si hay gente haciendo preguntas. No veo que haya nada. Vale, pues entonces seguimos. O bueno, como tenéis los micrófonos abiertos, si alguien de viva voz quiere hacer alguna pregunta
en este momento o algo? Abro el turno. Os oigo toser y oigo teléfonos y todo, o sea que debéis estar conectados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Venga, un minutito para pensar. Hola, oigo lejana una voz, pero no sé si se concreta en pregunta. Bueno, si no, en todo caso, a través de la plataforma abriré un debate y ahí podemos rematar preguntas, ¿vale? Vale, dejarme que vaya pasando. Bueno, hay un montón de contenido en esta presentación, pero quería ir pasando a claves potentes de identificación, ¿vale? Tenéis ahí vale. Dejarme trabajar un tema que ya ha salido también en algunos de los foros de debate del curso, ¿no? Que es el enfoque de orden público que hay en España cuando se aborda el tema de la trata, ¿no? Y las dificultades que esto tiene. ¿Por qué la trata tiene este enfoque de orden público? Bueno, la trata nace en el marco de un convenio para la lucha contra el crimen transnacional. Entonces, lo que se está haciendo la comunidad internacional, que se reúne en Viena, que es la sede donde se acuerdan los tratados que tienen que ver con seguridad, seguramente que os es familiar. Los tratados que tienen que ver con derechos humanos se firman en Ginebra, ¿no? Pero esto se firma en Viena, ¿no? Entonces es un convenio de lucha contra el crimen transnacional. Entonces lo que se está haciendo es luchar contra el crimen, en definitiva, ¿no? Y una de los crímenes, ¿no?, que en ese momento emerge como alarmante es el tema de trata. Entonces se hace un protocolo adicional en Palermo, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene la comunidad transnacional en la cabeza es luchar contra un delito, no luchar contra una violación de derechos humanos. Bueno, esto ha ido teniendo una trascendencia, ha ido impregnando todo el sistema, sobre todo en España, donde la identificación, por ejemplo, se otorga a la Policía Nacional. Cuando, por ejemplo, en otros países los procesos de identificación de víctimas de trata no están asignados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están asignados a trabajadores sociales, por ejemplo, ¿no? O donde el Relator Nacional contra la Trata pues es el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior. A todo el constructo en torno a la trata, al final, sobre todo el tema de identificación, se le concede a la Policía Nacional y no a otros actores sociales, ¿no? Pues porque al final lo que se está haciendo es básicamente luchar contra un delito, no proteger los derechos humanos. Esto, la última manifestación más potente de esto ha sido la llamada Ley Mordaza, tenéis ahí el nombre oficial, bueno, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, que tiene una trascendencia directa sobre el tema de trata, porque regula desde un enfoque de orden público un montón de situaciones que al final victimizan a las mujeres, ¿no? El bien que se quiere proteger con esta Ley de Seguridad Ciudadana, bueno, pues es el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, ¿no? Vale, lo que pasa es que la tranquilidad de los ciudadanos se mantiene sobre todo invisibilizando algunas situaciones que les pueden resultar incómodas, ¿no? Es una idea de tranquilidad pues bastante conservadora, para que no nos engañemos. Entonces, por ejemplo, algunos de los delitos que se ven, veis ahí la foto, ¿no? Falta leve, ¿no? Se puede multar hasta 600 euros. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad o ejecutar actos de exhibición obscena. Por ejemplo, no sé si habéis tenido la experiencia por ejemplo, yo soy de Madrid, en la Casa de Campo, ¿no? Cómo se obliga a las mujeres, lo que ellas llaman ropa de trabajo. Bueno, pues lo que puede pasar cuando uno ve estas situaciones es, en vez de ver indicadores de una situación de explotación, lo que uno decide ver y lo que decide priorizar, bueno, pues es una exhibición obscena. Entonces, mujeres que en un porcentaje altísimo están siendo explotadas por redes, el profesional que se acerca a ellas resulta que es un policía creo que alguno de los asistentes está atendiendo el curso y desde un aeropuerto o algo así, porque hay un ruido enorme. Vale, lo que os decía es, cuando uno ve esta situación, la Ley de Seguridad Ciudadana, el actor social que manda a hacer interlocución con estas mujeres es un policía que lo que va a hacer es ponerles una multa, ¿vale? Y de hecho se la pone, ¿no? La Ley de Mordaza empieza a multar a prostitutas y a víctimas de trata, ¿vale? Asociaciones tan distintas como Etaira o como APRAM, que unas son más bien abolicionistas y otras son más bien reglamentaristas, en esto coinciden. Como al final las mujeres están siendo multadas, como comprenderéis, una mujer
víctima de trata que está en una mafia y que tiene una multa de 600 euros, a la mafia le da igual, le da igual. Pero si esta mujer escapa, denuncia e intenta salir de estas redes, resulta que esta multa la va a impedir acceder a permiso de residencia y trabajo hasta que no la pague. ¿Vale? Y es increíble cómo hay un proceso de revictimización. Tú eres víctima de trata, pero el Estado además te ha puesto una multa porque la mafia te obligaba a trabajar con una ropa que se considera obscena, ¿no? Como si las mujeres eligieran su ropa, ¿no? Una de las cosas que ocurre también es el tema de la desobediencia. Cuando las mujeres son conminadas a salir de las zonas donde están siendo explotadas, pues a veces son polígonos, a veces son rotondas o distintas. Si vuelven a los mismos lugares, la multa ya se va incrementando, puede llegar hasta los 30.000 euros, porque entonces se convierte en un delito de desobediencia. Entonces, fijaros, a base de multas, una mujer puede deberle más dinero al Estado que a la propia mafia. Porque algunas mujeres nigerianas a las mafias le deben 25, 30, 35.000. Si se aplica la ley estrictamente, algunas mujeres que desobedecen, o sea, que vuelven a ser explotadas, pues en la Casa de Campo, en la Colonia Marconi, sitios que yo conozco aquí de Madrid, pero que seguramente en vuestros entornos también conoceréis, la mujer vuelve a ir, se le vuelve a multar, lógicamente a la mafia le da absolutamente igual, la mujer va a acabar debiéndole más dinero al Estado que a la propia mafia, ¿no? Esto es un poco paradójico, ¿no? Y también la solicitud o aceptación de servicios en zonas de riesgo para la seguridad vial, ¿no? ¿Qué va a conseguir o qué está consiguiendo este enfoque de orden público? Pues lo que está consiguiendo es invisibilizar a las mujeres. Cada vez es más difícil tener acceso a ellas. Mucha de esta legislación, que tiene carácter estatal, luego se desarrolla a nivel local, en ordenanzas, etcétera. Muchos ayuntamientos la aplican y la hacen cumplir a sus policías municipales y fuerzas locales, y lo que consigue es que perdamos acceso a las mujeres y que las mujeres, al final, lo que les dice la mafia es verdad. No te fíes de la policía porque son peor que nosotros, ¿no? Hombre, la policía no es que sean peor que ellos, pero su único contacto con la policía es que el ser multadas, ¿no? ¿Tenéis ahí algún ejemplo de algunas de las multas que se ha puesto a las mujeres? ¿Vale? Bueno, también hay multas, bueno, algo que yo he visto también mucho en Madrid, ¿no? Que las mujeres pues hacen una hoguera, etcétera, porque hace un frío tal, pues eso parece ser que daña los bienes públicos, entonces también por eso pueden ser multadas, ¿vale? Bueno, frente a esto lo que es fundamental es tener un enfoque de derechos humanos, ¿no? Que no es solo un brindis al sol, sino es literalmente lo que dice la legislación, tanto nacional, internacional, etcétera, etcétera, literalmente, ¿no? Dentro de esta, dejadme que vaya para atrás, para que tengáis ahí una noción clara, ¿no? Desde las directivas que España transpone y que son de obligado cumplimiento a nivel europeo, como el convenio del Consejo de Europa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y afortunadamente también existe el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas, ¿vale? Que recoge desde el número 82 al 97 una serie de medidas de protección para los menores. Lo que pasa, lo que tenemos que decir respecto a este plan es, uno, que un plan no es una ley, es decir, es una política, es una cosa que aprueba un determinado gobierno en un determinado momento y, bueno, que no tiene un carácter vinculante, no responde un poco a la demanda que hace la Red Española contra la Trata de tener una ley integral que sea algo ordenado, coordinado, que podamos entender todos, vuelve a ser otra pieza que no es legislativa, pero que es administrativa. Bueno, le añade por lo menos el reconocer a la trata como una forma de violencia de género, le añade el ir visibilizando que los menores están ahí y que necesitan una atención particular, pero luego invisibiliza algunas cosas. Uno, primero, no tiene indicadores, o sea, no vamos a saber cuando termine el año 2018, como no hay indicadores, no vamos a saber si esto se ha cumplido o no. Trae una memoria económica que algunas ONGs han cuestionado, diciendo que esto no le añade subvenciones ni le añade más dinero del que ya había. Y en cualquier caso se centra solo en explotación sexual, ¿no? Volvemos a hablar de la identificación de la trata como un proceso que solo alcanza la explotación sexual. Y es verdad que en España tiene mucho que ver con explotación sexual, pero hay muchas otras formas de trata que estamos invisibilizando y que sería importante no invisibilizar. Vale, dejadme que tenéis ahí todo el material. Bueno, vamos a trabajar
sobre todo el tema de ya de la entrevista y un poco algunas claves operativas. Tenéis el vídeo que ahí hemos visto, bueno, está en la documentación, ¿vale? Vale, dejarme que trabaje sobre todo algunos elementos básicos para la detección. Lo hemos trabajado mucho en el curso, simplemente insistir en ello, que es el tema de la determinación de la edad. Cuando nos encontramos con un menor, una de las claves potentes, y curiosamente que es la primera frontera de lucha de los derechos humanos, es que se determine que ese menor efectivamente lo es. La Fundación Raíces lo tiene denunciado, el hecho de que menores no acompañados, pero que portan un pasaporte válido que nadie ha cuestionado, pero como el pasaporte es de Sierra Leona o es de Liberia o es de un país que la Fiscalía no le otorga credibilidad, pues se le decide hacer las pruebas de determinación de la edad, que consisten en ir a un servicio radiológico, exponer al menor a radiación en la muñeca, con un rango de error de más o menos 2 años. Pues si la prueba da un rango de más o menos de 2 años y la Fiscalía decide declararlo mayor de edad, lo declara mayor de edad, aun cuando tenga un documento válido de su país que nadie cuestiona declarándole menor. Parece mentira, pero la lucha por los derechos humanos de los menores empieza desde la propia presunción de minoría de edad. La ley dice que los menores se presume que tienen minoría de edad en caso de duda. Y la Defensoría del Pueblo ya ha dicho que las pruebas radiológicas son tan poco científicas que no pueden ser las únicas pruebas para la determinación de la edad, que tendrían que ser acompañadas de informes psicológicos, de informes sociales, y ahí las ONGs tenemos un papel muy importante para nutrir ese expediente, ¿vale? Para que menores que nosotros consideramos menores y que una prueba radiológica con un margen de error tan grande los declara adultos, pues al final queden en indefensión porque sencillamente la Fiscalía los ha declarado adultos. Hay sentencias repetidas de malas prácticas por parte de la Fiscalía, pero nos seguimos encontrando con este tema, ¿no? Y es un tema al que hay que estar atento. Presunción de minoría de edad, y la determinación de la edad no puede estar solo y exclusivamente limitada a una prueba radiológica, ¿vale? Muy importante. Bueno, tenéis ahí todo el argumentario sobre las claves de presunción de minoría de edad, ¿vale? Y lo encontraréis también en el curso, las sentencias del tribunal que declaran que si el menor porta un documento y el documento es válido y no ha sido cuestionado, pues entonces sigue siendo mayor de edad, sigue siendo menor de edad, ¿vale? Esto lo he colgado en el curso porque es una carta de Lourdes Reizábal que me parece emocionante y que pone el dedo en la llaga. Vale, otro elemento básico para la detección es si el menor viene o no acompañado, ¿vale? La determinación de la filiación. Hacerse las pruebas de ADN son obligatorias. O sea, el adulto no puede negarse, decir, no me lo voy a hacer. Son obligatorias, ¿vale? Y hay que tener muy en cuenta cuál es el rol que pueden jugar los adultos que acompañan a los menores. A veces las dos pueden ser víctimas de trata, evidentemente, ¿no? Tanto el menor como el adulto. A veces la adulta puede ser la víctima y el menor está operando como el elemento disuasorio, ¿no? Se le amenaza a través del menor para que cumpla. Y a veces el adulto puede estar traficando al menor. Entonces hay que tener muchas hipótesis abiertas al mismo tiempo, porque es que no hay dos historias iguales. Entonces uno no puede ir con la presunción de adulto o menor, las dos son víctimas, adulto o menor, ninguna es víctima. No, hay que realmente hacer una exploración y empezar un diálogo para determinar. Y aquí no envidio yo para nada el papel de las educadoras sociales. Algunas fiscales lo que proponen, esto lo he escuchado yo en algunos encuentros, lo que proponen es si está claro que el menor es víctima de trata, el declarar el desamparo del menor. Declarar el desamparo activa una serie de mecanismos en las comunidades autónomas, de manera que el menor pasa a ser tutelado y el adulto queda despojado de la tutela del menor. Bueno, esto es una situación muy extrema. Sería más interesante tener formas de identificación que ofrecieran garantías a la familia, al conjunto, al menor y a la adulta, ofrecerles posibilidades de traslado inmediato, de traducción en su idioma inmediata, sobre todo a través de intérpretes que hablen su propio idioma, a poder ser con personas que hayan vivido la experiencia, para que reconozcan la ayuda y puedan acceder a ella. Vale. Bueno, algunas claves que yo quería
compartir, tenéis ahí mucha documentación. Vale. Algunas claves cuando ya nos sentamos delante de un menor para hacer un proceso de identificación. Bueno, primera clave, idoneidad. ¿Soy yo la persona idónea? Por edad, por sexo, por idioma, por claves culturales. Cuando somos un equipo que tiene que hacer una entrevista a un menor, la primera clave que nos tenemos que preguntar es, ¿soy yo idóneo? ¿No seré demasiado mayor? ¿Soy chico? Da igual que sea chico que sea chica. ¿No sería mejor si es chica que seamos chica? ¿Tienes alguna experiencia con este entorno cultural? ¿Tú conoces claves de cultura latinoamericana, África? Bueno, porque no... La ventana de oportunidad es tan breve que cualquier detalle puede ser muy interesante, muy importante de cuidar para conseguir que el menor nos reconozca como ayuda, ¿no? Otra clave muy importante, tener tiempo. Una entrevista de detección puede durar 30 segundos porque hay que dejarle claro al menor que no es un interrogatorio y que esto no es obligatorio. Pero el menor puede decidir que no contesta nada y se acabó. O puede durar 3 o 4 horas, porque de repente el menor entra a hablar, empieza a contar la historia, cuenta. Pues tú no puedes tener prisa. Si tienes que ir a recoger a los niños o tienes otra cosa que hacer, esa es tu ventana de oportunidad. Quizá tú no eras la persona idónea, ¿no? Una clave muy importante, el tema del traductor. En Nigeria se habla inglés, y es verdad, una especie de broken English, un poco difícil de reconocer, pero se hablan 17 idiomas oficiales y ni se sabe cuántos dialectos. Entonces, presumir que nos estamos entendiendo a través del inglés o en la África francófona a través del francés, pues a veces es mucho presumir, ¿no? Sería interesante, y algunas ONGs ya lo están haciendo, el tener un programa de traductoras que son personas que han vivido la experiencia y que son de la misma nacionalidad y que hablan el mismo idioma, ¿no? Porque el que la persona tenga acceso a información en un idioma que le sea accesible va a ser fundamental, ¿no? Hacer los deberes. Qué cansado los menores cuando son explorados por los policías. A ver, apórteme nombre, dirección. Bueno, luego llega el educador. A ver, ¿cómo te llamas? Nombre, dirección. Luego llega el servicio social, el trabajador social. Apórtame nombre, dirección. Cuanto más información tengamos sobre el menor que no haya que repreguntar, en el fondo estamos haciendo los deberes y estamos lanzando un mensaje de respeto. No es lo mismo entrar a una entrevista de detección y decir, hola Mamadou, ¿qué tal estás? A, hola, ¿cómo era que te llamabas? ¿Vale? Y luego, muy importante, tener la lista de coordinación y respuesta posterior. No decepcionar, no incumplir, no dilatar. Si nos vamos a encontrar un menor que está en una situación de riesgo, que tiene que salir de ahí, tener las cosas listas, el protocolo lo más activado posible. Si vamos a poder hacer una derivación, tener esos protocolos activos. Porque lo que os digo una y otra vez, la ventana de oportunidad en la que vamos a poder generar confianza es muy breve. Y entonces, si le vamos a proponer algo, que ese algo sea inmediato. El tiempo para el menor es muy distinto al nuestro. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cómo nos impacienta en nuestra cultura el hacer cola en el supermercado. Pues imaginaros lo que sería estar 48 horas en un centro sabiendo que hay una mafia que te está buscando. Esas son las peores 48 horas de tu vida, ¿no? Entonces muchas veces sales andando porque no puedes esperar, ¿no? Entonces, no decepcionar, no incumplir y no dilatar, me parecen 3 claves muy importantes cuando nos metemos a una entrevista, ¿vale? Elementos respecto al menor que también son muy importantes. Primero, atender sus necesidades básicas, que no parezca que nosotros le vamos a dar de comer y ofrecer servicios de salud, higiene, etcétera, etcétera, solo si nos da información. Primero me cuentas, luego yo te digo que si tienes hambre. No, es más bien al revés. Primero atender sus necesidades. Tienes hambre, necesitas ducharte, necesitas... Bueno, hay claves culturales. Y el tema de salud es muy importante, sobre todo en el tipo de lesiones que ha podido sufrir las mujeres que han sido víctimas de abusos, pues pueden tener, bueno, todo tipo de necesidades ginecológicas, incontinencia, un montón de cosas, ¿no? El tema de la comida también es muy importante, con claves culturales, ¿no? Igual le ofreces un bocadillo de chorizo a un musulmán. Es una estupidez. Si lo hubieras pensado un poquito más, ¿no? O ofreces un tipo de comida a una mujer asiática que no lo reconoce como comida, ¿no? Y muy importante lo que os decía también, un poco de pasada, el tema de la valoración del riesgo. Esta menor va a salir con más riesgo o menos riesgo una vez que se haya hecho la entrevista. Porque uno no sabe cómo, pero uno hace una entrevista así en un centro educativo que parece que nadie se entera y de algún modo la mafia se entera. La gente que le está buscando, que le está persiguiendo, se entera. Entonces hay que valorar si después de la entrevista va a haber que tomar medidas de precaución, pues particularmente rápidas, ¿no? No vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad.
El objetivo de la entrevista es muy importante. No estamos buscando indicios de un delito, no buscamos un relato lineal y coherente, buscamos indicios razonables. Y esto lo dice la ley una y otra vez. Indicios razonables. Nuestro papel como ONGs es aportarle informes a la policía donde nosotros consideramos que hay indicios razonables de que esto es una víctima de trata. Muy importante. La declaración de víctima de trata es un proceso formal en España que solo hace la Policía Nacional. Solo la UCRIF puede declarar a una persona víctima de trata, ¿vale? Y proponer el expediente a delegación de gobierno para que se confirme. En mi experiencia, no conozco ningún caso que delegación de gobierno haya contradicho la propuesta de la policía. Lo que nosotros hacemos como servicio, pues como educadores, como tejido social, servicios sociales o lo que sea, es aportar nuestra experiencia e intentar estar incluso presentes en los momentos en que la policía está haciendo la entrevista formal, o antes o después, porque el proceso de identificación no es un checklist que se resuelve en una entrevista, es una relación educativa donde el otro te va contando una historia, ¿no? Entonces, a veces el menor puede llevar 15, 20 días en nuestra residencia y de repente en una comida, wow, romper a hablar y empieza a contarte su experiencia. Todo esto hay que irlo sistematizando en un informe bajo la clave de indicios razonables para, si no ha sido identificado en una primera vez, volver a intentar hacer entrevistas formales de identificación para que al final la menor sea reconocida como víctima de trata. En el material que os voy a proponer tenéis un pequeño protocolo. Esto está basado en un protocolo que tiene Save the Children. Bueno, si es la primera vez que te enfrentas a una entrevista, pues puede ser interesante llevar una serie de preguntas pues para ir recorriendo un itinerario. Puede ser interesante. Luego, cuando uno ya va teniendo más tablas, bueno, pues va manejando más flexibilidad, ¿no? Pero un momento de arranque, ¿no? Presentarse, garantizar la confidencialidad, aportar muchísima información sobre todos los actores que la otra persona, que el menor está viendo. El menor no tiene por qué distinguir un policía de un educador, no tiene por qué distinguir un prostíbulo de una residencia, no tiene por qué distinguirte a ti como una figura de ayuda. Entonces, el empezar a dar antes que a recibir me parece muy interesante. Garantizar sus necesidades, proveerle alimentación, garantizarle seguridad, garantizarle confidencialidad, como momento de arranque puede ser muy interesante. Durante la entrevista, tener este esquema que os decía, va a emerger una historia, pero esta historia no va a emerger de una manera coherente, no va a emerger de una manera lineal, no va a emerger con un principio, un final, la víctima no tiene por qué autoidentificarse, va a ser un chorro probablemente incoherente y a veces contradictorio a medida que vas teniendo más y más entrevistas, y a partir de ahí tienes que ir cogiendo todos los indicios razonables. En nuestra experiencia, las historias incoherentes suelen ser más indicios que las historias coherentes. A veces cuando hay un menor que te está contando una historia lineal, perfectamente ordenada, con datos, etcétera, a veces puede ser una historia preparada para ser reconocida como víctima de asilo, pero luego seguir siendo explotada como víctima de trata. Entonces hay que tener este ojo también. La incoherencia, la contradicción, el cambio de, bueno, a veces se llaman de una manera, a veces se llaman de otra, a veces son de una nacionalidad, a veces son de otra. Bueno, son estrategias de supervivientes, ¿no? Esto es una clave también interesante. Hablamos de víctimas de trata, pero yo creo que también sería importante situarnos no delante de una víctima, sino delante de una superviviente que no nos reconoce necesariamente como ayuda, ¿vale? Y hay una clave también muy interesante durante la entrevista, es estar preparado. Porque si la entrevista va teniendo éxito y va emergiendo información, es probable que en algún momento la persona entre en crisis, porque está rememorando pues, situaciones de violencia, situaciones de estrés. Si no tenemos las tablas para saber o estrategias de contención, pues quizá estamos abriendo melones que no sabemos cerrar. Entonces esta parte formativa también es importante tenerla, ¿no? El saber contener momentos de crisis. Bueno, en la presentación tenéis ahí un protocolo, una serie de cuestiones más o menos, pues eso, protocolarizadas, pues que en algún momento os lancéis a hacer entrevistas y quizá para ir terminando, pues también cómo se cerra una entrevista, ¿no? Actualizar la información, asegurarse que la persona está bien, seguir siempre con el enfoque de yo te he dado, ahora tú me has contado, ahora yo te vuelvo a dar, ¿no?
acompañar, proponer, informar, ¿vale? Sobre qué es lo siguiente que va a pasar, ¿no? La vivencia del tiempo de una persona en estos momentos es de alto estrés, entonces garantizar la seguridad, explicarle claramente cuáles son los próximos pasos y desde luego no generar falsas expectativas. Una de las cosas peores que podemos hacer es prometer cosas que no se van a cumplir, porque eso conecta mucho con la experiencia de trata. Ya te propusieron muchas cosas que luego no se cumplieron. Entonces viene otra persona más a proponerte otra cosa más que al final no se va a cumplir. Entonces mejor proponer cosas muy concretas, muy inmediatas, que se vayan cumpliendo para ir generando una relación de ayuda que abra la ventana de oportunidad para que la persona pueda salir de la red y entrar en un servicio que hay que tener localizado, y la Policía Nacional tiene ya relación con toda la red española contra la trata, casi provincia por provincia, donde hay servicios identificados para hacer derivaciones inmediatas. ¿Vale? Bueno, pues con esto vamos a ir terminando. La tecnología nos ha ido dando algunas dificultades porque no para de haber distorsiones, y lo que os propongo es, seguimos el debate. Voy a abrir un tema en la plataforma ahora mismo, preguntas al hilo de la presentación, la voy a colgar debajo del tema 2 y ahí seguimos compartiendo. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo, espero que os haya sido útil y volvemos al formato online a trabajar, ¿de acuerdo? Venga. Gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Sí, había gente viva ahí. Venga, menos mal que no estaba hablando solo una hora. Voy a cortar la grabación. Venga, muchas gracias a todas. Hasta luego. Hasta luego.